La espera en el umbral. La noche sobre las colinas de Judea no era simplemente la ausencia de luz, era un velo de expectación que envolvía a 10 jóvenes elegidas para un honor que trascendía lo cotidiano. En aquellos tiempos, participar en el cortejo que recibía al esposo no era un acto social ordinario, sino una representación viva de la fidelidad, la alegría y la esperanza de todo un pueblo. Las 10 vírgenes se encontraban allí, en el umbral del tiempo, ataviadas con linos finos que brillaban bajo la primera salida de las estrellas, sosteniendo sus lámparas como si fueran pequeñas porciones de sol capturadas en vasijas de barro. Al inicio de aquella vigilia, bajo la mirada de los hombres, las 10 parecían idénticas. Todas compartían la misma ilusión, todas ocupaban el mismo espacio sagrado y todas aguardaban el mismo evento glorioso. Sin embargo, en el reino de los cielos, la apariencia es sólo la corteza de una realidad mucho más profunda y silenciosa. El relato sagrado nos advierte desde el primer suspiro que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Esta distinción no nacía de su linaje, ni de la finura de sus vestidos, ni siquiera del entusiasmo inicial con el que encendieron sus mechas. La verdadera diferencia residía en una dimensión invisible a plena luz del día, algo que solo el rigor de la oscuridad y la pesadez de las horas tendrían el poder de revelar. La espera es el gran filtro de la autenticidad del alma. Mientras el sol terminaba de ocultarse tras el horizonte, dejando un rastro púrpura sobre el paisaje, el murmullo de las jóvenes ocultaba una división interna. Unas miraban el camino con la confianza de quien conoce al esposo, mientras otras solo miraban la belleza de sus propias lámparas, ignorando que el tiempo es un juez implacable que no se deja deslumbrar por lo externo. Las lámparas que sostenían en sus manos eran objetos de una belleza funcional, pequeñas vasijas diseñadas para contener la llama que guiaría al esposo a través de las calles de la aldea. En el lenguaje del espíritu, estas lámparas representan la vida pública, las obras visibles y la confesión que el mundo puede aplaudir. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, resuena el Salmo 119-105, y en efecto, todas ellas tenían la palabra en sus labios y el fuego en sus antorchas. Estaban en el lugar correcto, en el momento correcto, con la vestidura correcta. Pero la lámpara, por sí misma, es un recipiente que requiere una sustancia interna para no convertirse en un peso inútil en medio de la negrura. Las 5 jóvenes llamadas insensatas cometieron el error que ha marcado la ruina de tantos corazones a lo largo de los siglos. Confiaron en la luz de su propia emoción momentánea sin considerar la profundidad de la noche. Tomaron sus lámparas, sí, pero no llevaron consigo una reserva. Eran almas que vivían de la superficie, de la alegría colectiva del grupo, ignorando que el esposo tiene sus propios tiempos y que su venida no siempre se ajusta a la urgencia de nuestra propia prisa. Tenían la forma de la piedad, pero carecían de la raíz que la sostiene. En el umbral de aquella boda, su descuido no parecía grave, el aceite que ya estaba en la mecha brillaba con fuerza, ocultando la vaciedad de sus depósitos. Se sentían seguras porque veían el fuego presente, olvidando que la verdadera vigilancia no se trata de cómo se empieza la noche, sino de cómo se llega a la medianoche. A diferencia de ellas, las 5 prudentes entendían que el honor de ver al rey requiere una provisión que no se exhibe ante los hombres, sino que se guarda en secreto. Ellas tomaron aceite en sus vasijas, además de sus lámparas. Este aceite oculto es el símbolo de la comunión íntima, de ese trato personal y profundo con lo divino que ocurre cuando nadie está mirando. Mientras las insensatas se distraían comentando la tardanza o ajustando sus adornos, las prudentes mantenían la mano firme sobre sus vasijas, conscientes de que la luz exterior es solo el resultado de una reserva interior que debe ser cultivada en la discreción. La prudencia aquí no era miedo, sino un amor tan grande hacia el esposo que no se permitía el riesgo de recibirlo en la oscuridad. El tiempo comenzó a estirarse sobre el umbral como una sombra densa. La brisa nocturna soplaba con una frialdad que ponía a prueba la resistencia de las jóvenes. La Escritura nos recuerda que el que persevere hasta el fin, éste será salvo, pero la perseverancia no es un acto de fuerza bruta, sino el fruto de tener una fuente que nos alimente cuando los sentidos se agotan. Las 10 vírgenes seguían allí, pero en el mundo invisible, la brecha se hacía cada vez más ancha.
Unas estaban conectadas a la fuente de la paciencia, mientras otras estaban simplemente agotando la última mecha de su entusiasmo humano. El último rayo de luz desapareció por completo, el silencio de las colinas se volvió absoluto y la noche, dueña ahora de todo el paisaje, se preparaba para someter a juicio no la intención de las jóvenes, sino su contenido. La historia de las 10 vírgenes se escribe en el secreto de lo que cada una llevó consigo antes de que se cerrara la última luz del día. El secreto de las vasijas y el valor del aceite oculto. Bajo el manto de la noche, el tiempo comenzó a transformarse en un peso tangible. El silencio del valle solo era interrumpido por el crepitar de las mechas y el susurro del viento entre los olivos. En esta etapa de la vigilia, la distinción entre las 10 jóvenes se volvía aún más sutil, pues el cansancio no discriminaba entre las prudentes y las insensatas. Sin embargo, el verdadero misterio de aquella espera no residía en lo que se veía afuera, sino en lo que descansaba oculto en las manos de cada una. Las 5 prudentes sostenían, además de sus lámparas encendidas, unas vasijas pequeñas, modestas y cerradas. Eran recipientes de barro, sin adornos ostentosos, pero que contenían el bien más preciado de la noche, el aceite de reserva. Este aceite es la representación de la vida interior, de esa devoción que no busca el aplauso, sino que se cultiva en el silencio del aposento. En el lenguaje de las Escrituras, el aceite ha sido siempre el símbolo de la unción y de la presencia del Espíritu. El profeta Samuel ungió a David con aceite, y el Salmo 23 nos recuerda, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Pero en esta parábola, el aceite tiene una característica particular, es propiedad de la vasija. Las prudentes entendían que no era suficiente con tener una lámpara que los demás pudieran admirar, necesitaban un depósito personal que sostuviera la llama cuando el viento de la duda o la tardanza soplara con fuerza. Mientras las insensatas confiaban en la luz colectiva, en el hecho de estar en grupo y bajo la misma esperanza, las prudentes se ocupaban de su propia vasija. Sabían que el encuentro con el esposo es, en última instancia, un asunto de preparación individual. La vasija representa el carácter, la disciplina y la profundidad del alma que no se conforma con lo superficial, sino que busca raíces profundas en la fuente de la vida. Por el contrario, las insensatas miraban sus vasijas vacías con una indiferencia que nacía de la presunción. Para ellas, el hecho de tener la lámpara encendida en ese momento era garantía suficiente. ¿Para qué cargar con el peso extra de una vasija? ¿Para qué preocuparse por un aceite que no se ve? Esta es la tragedia de la vida sin profundidad, el rechazo a la carga de la preparación secreta. En Proverbios se nos dice que el hombre prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Las insensatas eran aquellas que pasaban por la vida espiritual sin peso, sin reservas, sin una historia secreta con Dios. Su luz era real, pero era una luz prestada por la circunstancia, una emoción que dependía de la atmósfera del grupo y no de una provisión interna. La noche avanzaba y el aceite en las mechas comenzaba a consumirse lentamente. El nivel del combustible bajaba con cada latido del reloj nocturno. La falta de aceite oculto aún no era una crisis, pero ya era un destino. Las insensatas no se daban cuenta de que cada minuto de espera estaba agotando su capacidad de respuesta. El aceite en la vasija es lo que permite que la lámpara siga siendo una lámpara y no se convierta en un pedazo de metal frío. Sin la sustancia interna, la forma externa pierde su propósito. Ellas representaban a aquellos que tienen la lámpara de la religión, pero carecen del aceite de la relación, tienen el rito, pero no el espíritu. El descuido de sus vasijas era el reflejo de un corazón que amaba la boda, pero no amaba lo suficiente al esposo como para prepararse para su posible demora. La tardanza del rey no era una injusticia, sino la herramienta que pondría al descubierto quienes estaban allí por la fiesta y quienes por la fidelidad. A medida que el frío de la madrugada empezaba a calar en los huesos, la importancia de lo oculto se volvía la única verdad relevante. Las prudentes no alardeaban de su reserva, simplemente la custodiaban. Sabían que en el momento del grito, no habría tiempo de ir a comprar, ni de negociar, ni de pedir prestado. El aceite de la vasija es intransferible, representa las horas de oración, las lágrimas en secreto,
la obediencia en lo poco y la fidelidad cuando nadie mira. Como dice Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese aceite es la recompensa de lo secreto. No se puede comprar en el mercado de la urgencia, se destila gota a gota en la continuidad de una vida consagrada. Las 10 jóvenes estaban ahora sumergidas en la misma oscuridad, enfrentando el mismo silencio. Las mechas de las insensatas empezaban a humear levemente, un aviso silencioso de que el final de su luz estaba cerca, mientras que las prudentes permanecían tranquilas, sabiendo que bajo el sello de sus vasijas de barro descansaba la energía necesaria para encender el camino, por muy tarde que llegara el cortejo. La noche se volvía un santuario de revelación. El valor del aceite oculto no estaba en su precio, sino en su disponibilidad. En aquel umbral de Judea, el barro de las vasijas contenía la diferencia entre la gloria y la vergüenza, entre la puerta abierta y el muro de piedra. El secreto de las vasijas era, en realidad, el secreto del amor que se prepara para lo peor con tal de disfrutar de lo mejor, la presencia del amado. La espera continuaba, pero el destino de las 10 ya estaba escrito en la profundidad de sus depósitos, antes de que el primer grito rompiera la paz de la medianoche. El sueño del tiempo y la fragilidad de la espera. La medianoche no llegó de golpe, se deslizó por las laderas de los montes como una marea invisible, trayendo consigo el peso de una fatiga que ninguna voluntad humana podía resistir indefinidamente. En aquel umbral, el entusiasmo inicial de las 10 jóvenes se había disuelto en la monotonía de las horas. Las risas se apagaron, las conversaciones se volvieron susurros, finalmente, el silencio de la naturaleza se impuso sobre ellas. El relato sagrado nos entrega un detalle de una humanidad conmovedora, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No hubo distinción aquí entre la prudencia y la insensatez. El cuerpo, hecho de barro y sujeto a la finitud, reclamó su descanso. El sueño cayó sobre las 10 como un manto, recordándonos que, ante la tardanza de lo eterno, la naturaleza humana revela su fragilidad más absoluta. Este sueño no era un pecado, sino una condición. Representa esos periodos de la historia y de la vida personal donde parece que el cielo guarda silencio, donde la promesa parece haberse detenido en el camino y donde la vigilancia activa se rinde ante el cansancio del alma. Las Escrituras nos hablan en repetidas ocasiones sobre la importancia de velar, pero aquí vemos que incluso las que tenían aceite en sus vasijas cerraron los ojos. La diferencia, por tanto, no residía en quien pudo mantenerse despierta más tiempo, sino en qué estado se encontraban sus lámparas mientras ellas dormían. El tiempo de la tardanza es el terreno donde se prueba la raíz de nuestra fe. Cuando el esposo se tarda, se pone a prueba si nuestra devoción depende de la emoción del momento o de una estructura interna capaz de sostenerse incluso en la inconsciencia del sueño. La espera prolongada es el horno donde se consume lo superficial y solo queda lo que es verdaderamente sólido. Mientras las 10 dormían, las lámparas seguían consumiendo el aceite. Ese era el peligro oculto del sueño. El tiempo no se detiene porque nosotros cerremos los ojos. Las insensatas dormían con la tranquilidad de quien ignora que su reserva se está agotando gota a gota, segundo a segundo. En su sueño, quizás soñaban con la fiesta, con el banquete y con la alegría, sin ser conscientes de que la mecha de su luz estaba a punto de tocar el fondo seco de la lámpara. Como dice Proverbios 6:10, un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposar, así vendrá tu necesidad como caminante. El sueño de las insensatas era el sueño de la presunción. No se habían preparado para una demora, y ahora la demora se convertía en su juez más silencioso. Las prudentes también dormían, pero su sueño era el de la paz, no el de la negligencia. Ellas habían hecho todo lo que estaba en sus manos antes de que el cansancio las venciera. Sus vasijas estaban llenas y selladas a su lado. Su descanso era el reposo de quien sabe que, pase lo que pase en la oscuridad, la provisión está asegurada. Hay una diferencia abismal entre el sueño de aquel que tiene sus cuentas en orden y el de aquel que ha dejado lo importante para después. El esposo, en su soberanía, eligió tardarse. No lo hizo por crueldad,
sino quizás para manifestar lo que había en el corazón de cada una. La tardanza es la herramienta de Dios para separar al que busca el beneficio del que busca la presencia. En ese periodo de oscuridad y quietud, la verdadera naturaleza de las 10 vírgenes estaba siendo pesada en la balanza de la eternidad, mientras sus pechos subían y bajaban al ritmo de un descanso que pronto sería interrumpido por el grito más penetrante de sus vidas. La fragilidad de la espera nos enseña que nadie puede sostenerse por sus propias fuerzas para siempre. El Salmo 121 nos asegura que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, pero nosotros, los que esperamos, estamos sujetos al tiempo y al agotamiento. El aceite en la vasija es lo único que puede actuar cuando nosotros ya no podemos. Representa la gracia acumulada, la constancia de los años y la fidelidad que se ha vuelto parte de nuestra esencia. Cuando las fuerzas fallan y el sueño nos vence, lo que hayamos cultivado en el secreto es lo que hablará por nosotros. Las 10 jóvenes representaban a toda la humanidad en espera del encuentro final, un grupo que, a pesar de sus buenas intenciones, acaba rindiéndose ante la debilidad de la carne. Pero mientras el sueño reinaba en el umbral, algo se movía en la distancia. El cortejo del esposo no se había olvidado de ellas, simplemente se movía a un ritmo que no era el de los relojes humanos. La noche estaba llegando a su punto más denso, ese momento justo antes del alba donde la oscuridad es más opresiva. Las lámparas de las insensatas empezaron a emitir un humo negro y un olor a mecha quemada, señales inequívocas de que la luz estaba expirando. Las prudentes, aún en sueños, tenían sus manos cerca de sus reservas. El sueño del tiempo estaba a punto de terminar. La fragilidad de la espera iba a ser confrontada por la solidez de la realidad. La medianoche, con toda su carga de juicio y de gloria, estaba a solo un suspiro de distancia, lista para revelar que, aunque todas durmieron, no todas despertarían para la misma realidad. El tiempo del silencio estaba por romperse, y el grito de la verdad resonaría en cada rincón del valle, despertando a las almas para su destino final. El grito de la medianoche y el despertar de la verdad. El silencio de la medianoche no fue perturbado por un susurro, sino por un estruendo que pareció sacudir los cimientos mismos del valle. En la hora más profunda, cuando el mundo se encuentra sumergido en el olvido del descanso y las sombras son más espesas, un clamor desgarró el aire: aquí viene el esposo, salid a recibirle. No fue un llamado sugerente ni una invitación suave, fue un decreto que puso fin al tiempo de la espera y dio inicio al tiempo del encuentro. Las 10 jóvenes, que hasta un segundo antes compartían el mismo sueño pesado y humano, fueron arrancadas de su letargo por una realidad que ya no permitía demoras. Aquel grito era el heraldo de la eternidad, la señal de que el rey había llegado finalmente al umbral de su promesa. El despertar fue brusco y total. Como nos recuerda la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En un instante, las 10 vírgenes se levantaron y comenzaron a arreglar sus lámparas. Fue en ese preciso momento, bajo la presión de la urgencia y el brillo del cortejo que se acercaba en la distancia, cuando la verdad que había estado oculta en las vasijas salió a la luz. Al despabilar las mechas para que la llama brillara con fuerza, la realidad física del combustible se volvió el único hecho relevante del universo. Para las 5 prudentes, el despertar fue una transición hacia la gloria; para las 5 insensatas, fue el inicio de una pesadilla de la cual no podían despertar, pues su falta de previsión se había convertido en su propia sentencia. La escena en el umbral era de una intensidad sobrecogedora. Las prudentes, con manos firmes y corazones preparados, destaparon sus vasijas de barro y vertieron el aceite dorado sobre las mechas sedientas. La llama, que había estado a punto de extinguirse durante el sueño, cobró una vida nueva, más brillante y pura que antes. Pero las insensatas, al intentar hacer lo mismo, solo encontraron el sonido hueco de sus recipientes vacíos. Sus lámparas producían un humo acre, un estertor de luz que se apagaba irremediablemente ante sus ojos aterrorizados. «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan», suplicaron con una desesperación que helaba la sangre. Fue entonces cuando comprendieron que el aceite del Espíritu no es algo que se pueda pedir prestado en el momento de la crisis,
¿Es una riqueza que se acumula gota a gota en la fidelidad del camino, o no se tiene en absoluto? La respuesta de las prudentes, aunque parezca dura a los oídos de un mundo que no comprende la naturaleza de la santidad, fue la única respuesta posible, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y dé más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. No era egoísmo, sino una ley espiritual de la realidad. Nadie puede arder con el fuego ajeno. El aceite de la comunión íntima, las horas de oración en secreto y la obediencia silenciosa son intransferibles. Cada alma debe comparecer ante el esposo con su propia provisión. Mientras el sonido de las flautas y los cantos del cortejo real se hacían más fuertes, las insensatas se vieron obligadas a abandonar el umbral del encuentro para buscar en las calles desiertas aquello que debieron haber asegurado a la luz del día. Corrieron hacia las sombras, dejando atrás la luz de la boda, en una búsqueda fútil y tardía de una preparación que ya no podía ser comprada. En ese caminar incierto por las calles de la noche, las insensatas representaban a todos aquellos que intentan arreglar su eternidad en el último minuto, cuando el tiempo de la gracia ya ha cerrado sus puertas. El mercado de la medianoche no tiene vendedores, la provisión de Dios se adquiere mientras hay vida y mientras el sol brilla. Ellas habían tenido la lámpara, habían tenido la ropa y habían tenido la oportunidad, pero les faltó la sustancia. En este punto de la historia, la separación es absoluta. Las que estaban listas se unieron al desfile de luz, entrando con el esposo al banquete, mientras las que no tenían aceite se perdían en la oscuridad de su propia negligencia. El grito de la medianoche no creó la diferencia entre ellas, simplemente la puso de manifiesto ante el cielo y la tierra. En este momento de la noche espiritual, donde la voz del Maestro resuena advirtiéndonos sobre la importancia de la vigilancia, te invitamos a que esta historia no pase por tu vida como una sombra pasajera. Si sientes que estas palabras están alimentando el aceite de tu propia vasija, te pedimos que te suscribas a este canal. Al hacerlo, permites que la lámpara de esta enseñanza siga encendida para otros caminantes, asegurando que el mensaje de la preparación llegue a todos aquellos que aún esperan en el umbral. Suscríbete y mantengamos juntos la vigilia, alimentando el alma con la verdad que nos prepara para el gran encuentro. Mientras las insensatas golpeaban puertas cerradas y buscaban desesperadamente una solución a su descuido, el gran evento de la historia seguía su curso inexorable. Las 5 vírgenes prudentes, rodeadas de una luminosidad que nacía de su propia reserva, se fundieron con el cortejo del esposo. Había una armonía perfecta entre la luz de sus lámparas y la gloria de aquel que venía a buscarlas. Entraron con él a las bodas, a ese lugar donde el tiempo ya no existe y donde la espera es recompensada con una alegría que el ojo humano no ha visto ni el oído ha escuchado. Pero el detalle más solemne y definitivo de la parábola nos detiene el aliento, y se cerró la puerta. Ese golpe seco de la madera contra el marco puso fin a toda posibilidad de rectificación. La puerta que estuvo abierta durante toda la vigilia, invitando a la preparación, se convirtió ahora en un muro infranqueable. Detrás de ella quedaba el banquete, la música y la presencia del amado. Fuera de ella, quedaba la noche, el frío y el remordimiento. La puerta se cierra no por un capricho del anfitrión, sino porque la fiesta tiene una naturaleza que solo los que tienen luz pueden habitar. El despertar de la verdad fue total para ambos grupos. Unas descubrieron que su esfuerzo secreto valía más que todo el oro del mundo, y otras descubrieron que su apariencia externa no era más que un disfraz que el juicio de la medianoche había terminado por desgarrar. El grito que comenzó como una esperanza, terminó para 5 de ellas como el eco de una eternidad perdida por la falta de una vasija llena. La tragedia de la lámpara apagada y el mercado de la desesperación. El sonido de la puerta al cerrarse no fue solo un ruido físico, fue el eco de una sentencia definitiva que resonó en el vacío de la noche. Mientras tanto, en las calles oscuras y laberínticas de la aldea, las 5 jóvenes insensatas corrían con la respiración entrecortada, sosteniendo entre sus manos las lámparas frías que ahora no eran más que trozos de barro inútil. El mercado de la medianoche es un lugar que no existe, un escenario de sombras donde la desesperación busca comprar lo que solo se adquiere con la vida. Correr en busca de aceite cuando el esposo ya ha pasado es la imagen más cruda de la tragedia humana,
intentar recuperar en un instante de pánico lo que se despreció durante años de paciencia. Sus pasos resonaban contra las piedras, despertando a los perros y asustando a las aves nocturnas, pero no encontraban respuesta. Cada puerta que golpeaban permanecía cerrada, y cada ventana estaba a oscuras. La tragedia de la lámpara apagada no es solo la ausencia de luz, sino la presencia del remordimiento. Recordaban ahora, con una claridad hiriente, las advertencias que ignoraron y las vasijas vacías que cargaron con tanta ligereza. Como dice Proverbios 1, 24-26, por cuanto llamé, y no quisisteis oír, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. No era que el aceite no existiera en el mundo, era que el tiempo para poseerlo se había agotado. El aceite del Espíritu no es una mercancía de última hora, es una destilación de obediencia que no admite la urgencia del que llega tarde por descuido. En medio de su huida hacia ninguna parte, las insensatas se enfrentaron a la soledad más absoluta. Ya no tenían el apoyo del grupo, ni la seguridad de la multitud. La noche, que antes compartían con las prudentes, ahora les pertenecía solo a ellas y a su error. Se dieron cuenta de que la lámpara encendida de su compañera no podía iluminar su propio camino una vez que la separación se había consumado. Esta es la gran lección del mercado de la desesperación. La fe no se hereda, la unción no se presta y la relación con el amado no se puede delegar. Cada alma debe arder con su propio fuego. La desesperación las llevaba a buscar soluciones externas para un problema que era estrictamente interno. Querían comprar lo que el rey ofrece gratuitamente a los que velan, pero que se vuelve impagable para los que lo postergan. Sus lámparas humeantes eran ahora un testigo mudo de su insensatez. El humo negro que antes emitían se había disipado, dejando solo el olor a mecha carbonizada. En el lenguaje bíblico, el fuego que se apaga es símbolo de una vida que tuvo la oportunidad de la gloria pero eligió la comodidad de la superficie. No apaguéis al espíritu, advierte el apóstol en sus cartas, pero ellas lo habían hecho por negligencia. El mercado de la desesperación es ese estado mental donde el hombre se da cuenta de que ha cambiado lo eterno por lo temporal, y que el precio de su distracción ha sido el banquete de las bodas. Cada segundo que pasaban fuera, el sonido de la fiesta dentro del palacio se volvía un tormento, una música que les recordaba lo que pudieron ser y ya no eran. Finalmente, agotadas y con el alma desgarrada, las insensatas regresaron al umbral. No habían encontrado aceite, no habían encontrado mercaderes, solo habían encontrado la dureza de la noche. Se detuvieron ante la puerta cerrada, la misma puerta que habían visto abierta durante tantas horas de espera. La tragedia se consumaba en la inmovilidad de esa madera. Ya no corrían, ya no buscaban, ahora solo podían suplicar. Sus manos, que antes sostenían lámparas brillantes, ahora golpeaban con nudillos sangrantes la superficie fría de la entrada. Señor, Señor, ábrenos, gritaban con una voz que nacía de las entrañas de su perdición. Pero el tiempo de la intercesión había pasado y el tiempo de la celebración había comenzado. La lámpara apagada es el símbolo de la oportunidad perdida. En las Escrituras se nos dice que la luz de los justos se alegrará, mas la lámpara de los impíos se apagará. Ellas no eran impías en el sentido de ser enemigas del esposo, eran impías por su falta de peso, por su vacuidad, por creer que el acceso al reino era un derecho por presencia y no un fruto por preparación. El mercado de la desesperación les había enseñado que hay cosas que el dinero no puede comprar y que el llanto no puede recuperar una vez que el decreto ha sido sellado. Allí, fuera de la luz, comprendieron que la mayor tragedia no es la oscuridad exterior, sino el saber que dentro, muy cerca de ellas, la fiesta continuaba sin su presencia. El aceite que antes les pareció un estorbo, ahora era lo único que deseaban en todo el universo, pero el umbral seguía mudo, y la puerta, inamovible, separaba para siempre la luz de la alegría de las tinieblas del olvido. La puerta cerrada y el peso del no os conozco. El silencio que siguió a los golpes desesperados sobre la madera fue más aterrador que el estruendo del grito de medianoche. Las 5 jóvenes permanecían allí, jadeantes, con el frío de la madrugada calando sus ropas de gala que ahora se sentían como harapos de vergüenza. La puerta, maciza y solemne,
representaba el límite final entre dos mundos que nunca más volverían a cruzarse. Dentro, se percibía el calor de las antorchas, el aroma de los manjares y el eco de una alegría que desbordaba los muros. Fuera, solo quedaba la negrura absoluta y el vacío de quien ha llegado tarde a su propio destino. «Señor, Señor, ábrenos», clamaron de nuevo, con las voces quebradas por una angustia que no conocía consuelo. Cada golpe en la puerta era un intento de deshacer el pasado, de borrar las horas de sueño negligente y las vasijas vacías. Sin embargo, la respuesta que llegó desde el interior no fue el sonido de los cerrojos abriéndose, sino una voz que atravesó la madera con la frialdad de una sentencia eterna. El esposo, aquel a quien habían esperado en teoría pero despreciado en la práctica, habló con una autoridad que detuvo el tiempo: «De cierto os digo, que no os conozco». Estas palabras no eran un arranque de ira, sino el reconocimiento de una realidad espiritual. El conocimiento en el reino no es una cuestión de información, sino de comunión. El esposo no reconocía en ellas el aroma del aceite, ni el brillo de la vigilia, ni la marca de la fidelidad secreta. Eran extrañas que habían usado la vestimenta de la boda pero que nunca habían cultivado la intimidad del corazón. Como dice Mateo 7:23, «Nunca os conocí, apartaos de mí». La puerta cerrada era la manifestación física de una distancia que ellas mismas habían ensanchado durante toda su vida de superficialidad. El peso de ese «no os conozco» se hundió en sus almas como un ancla de plomo. Comprender que el Señor de la Gloria no encuentra rastro de su presencia en nosotros es la mayor desolación que el ser humano puede experimentar. Las insensatas habían creído que bastaba con estar en el grupo, con llevar la lámpara y con conocer el camino. Pero la salvación no es un evento colectivo, es un reconocimiento personal. El aceite que les faltó era, en esencia, el conocimiento mutuo entre la criatura y el Creador. Ellas habían amado la idea de la boda, pero no habían amado al esposo lo suficiente como para conocer sus gustos, sus tiempos y sus exigencias. La puerta cerrada no era un castigo arbitrario, sino la conclusión de un camino donde ellas siempre eligieron lo fácil sobre lo profundo, lo aparente sobre lo verdadero. La noche, la tragedia de la puerta cerrada nos revela que hay un límite para la oportunidad. La gracia tiene un tiempo llamado hoy, y cuando ese tiempo se agota, solo queda la fijeza de la eternidad. Las jóvenes recordaban ahora cómo las prudentes vertían el aceite en sus lámparas con naturalidad, reflejando una relación que ya existía mucho antes del grito. Para las prudentes, el esposo no era un extraño, era aquel por quien habían guardado sus vasijas durante años. El conocimiento era mutuo. Pero para las insensatas, el esposo era solo una meta, un beneficio, una entrada a una fiesta. Al no haber aceite en la vasija, no había nada que las uniera a él. El muro de piedra que las separaba era solo el reflejo del muro de indiferencia que ellas habían construido en sus propios corazones mientras el sol aún brillaba. Las 5 jóvenes quedaron postradas ante el umbral, comprendiendo que no habría más prórrogas. El «no os conozco» anulaba cualquier argumento, cualquier excusa sobre el cansancio o la falta de vendedores de aceite. La puerta cerrada es el fin de la religión de las apariencias. Detrás de ella, las prudentes disfrutaban de la presencia real, esa que se cultiva en el secreto y se manifiesta en la gloria. Ellas habían pasado la prueba del sueño y la prueba de la medianoche porque tenían dentro de sí la sustancia de lo eterno. Mientras tanto, afuera, el frío se volvía más intenso. La luz que tanto habían descuidado ya no volvería a encenderse. La historia de las 10 vírgenes llega aquí a su punto más sombrío, recordándonos que el cielo es un lugar de pertenencia. Entran los que pertenecen al esposo, los que llevan su sello y su unción. La puerta cerrada es el símbolo de la irreversibilidad de nuestras decisiones. Cada gota de aceite que decidimos no buscar hoy, es un milímetro más de grosor en la puerta que un día encontraremos frente a nosotros. El lamento de las insensatas se perdió en el viento de la noche, mientras la fiesta seguía su curso. Ya no importaba cuánto lloraran o cuánto golpearan, el veredicto estaba dado. El esposo conoce a los suyos, y los suyos le conocen a él. Todo lo que quedaba fuera era la oscuridad exterior y el crujir de dientes de quienes descubrieron, demasiado tarde,
que no se puede entrar a la luz de Dios con una lámpara que se ha apagado por falta de amor. El código de la vigilancia y el recuerdo de la luz. El eco de la última palabra del esposo quedó suspendido en el aire frío de la madrugada, no como un trueno que busca destruir, sino como una verdad que busca ordenar el universo. La historia de las 10 jóvenes, detenidas ante el umbral de lo eterno, deja de ser un relato sobre una boda antigua para convertirse en el código fundamental de la existencia humana. El maestro, al concluir esta enseñanza, nos entrega la llave que descifra todo lo ocurrido. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La vigilancia no es un estado de ansiedad ni un insomnio del cuerpo, es una disposición del espíritu. Es vivir de tal manera que, si el grito de la medianoche resonara en este preciso instante, nuestra vasija no fuera encontrada vacía. Velar es el arte de mantener la conexión con la fuente mientras caminamos por el valle de las sombras. Las 5 vírgenes prudentes no fueron recompensadas por su inteligencia humana, sino por su fidelidad al aceite. El código de la vigilancia nos enseña que el tiempo es un préstamo sagrado y que cada hora de calma es una oportunidad para llenar el depósito de nuestra intimidad con lo divino. No sabemos el día ni la hora, y en esa incertidumbre reside la pureza de nuestra devoción. Si supiéramos el momento exacto, nuestra preparación sería un acto de conveniencia. Al ignorarlo, nuestra preparación se convierte en un acto de amor. La vigilancia es el susurro constante del alma que le dice al esposo, no importa cuándo llegues, mi lámpara te está esperando. Este código de vigilancia nos sumerge en la realidad de las vasijas invisibles. Todos cargamos una lámpara, nuestra reputación, nuestro servicio, nuestra presencia en el mundo, pero solo algunos se ocupan de la vasija. El aceite no se puede comprar con dinero, ni se puede heredar de los padres, ni se puede pedir prestado en el último suspiro. Es la destilación de nuestras decisiones diarias, del tiempo que pasamos en el secreto del aposento, de la obediencia que nadie ve y de la fe que se sostiene cuando el cielo parece callar. El aceite es la vida del Espíritu en nosotros, y la vigilancia es el hábito de no permitir que nada contamine o agote esa reserva preciosa. La advertencia del Maestro es un llamado a la sobriedad espiritual. En un mundo lleno de distracciones que buscan agotar nuestro aceite en fuegos fatuos y luces pasajeras, la vigilancia nos llama a guardar el corazón por encima de todas las cosas. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El aceite mana de un corazón guardado para el rey. Las insensatas perdieron su lugar no porque fueran malvadas, sino porque fueron ligeras, no porque odiaran al esposo, sino porque no le dieron el peso suficiente en sus vidas como para prepararse para su tardanza. El código de la vigilancia es, en esencia, el código de la prioridad, poner lo eterno por encima de lo urgente, y lo invisible por encima de lo aparente. La imagen de las 5 prudentes dentro del banquete y las 5 insensatas fuera de la puerta permanece como un recordatorio solemne de la irreversibilidad del tiempo. La medianoche llegará para cada ser humano, es la única cita que no admite cancelaciones. La pregunta que queda flotando en el aire de la historia no es si el esposo vendrá, sino en qué estado nos encontrará su venida. ¿Huele nuestra vida al aceite de la unción o al humo de una mecha agotada? El código de la vigilancia nos invita a revisar nuestras vasijas hoy, mientras la puerta aún está abierta y mientras todavía hay vendedores de aceite en el mercado de la vida. La historia de las 10 vírgenes termina donde comienza nuestra responsabilidad. El umbral de Judea se desvanece, pero la lección queda grabada en el alma. La luz que nos permitirá entrar al banquete eterno es la misma luz que debemos cultivar hoy en el silencio de nuestra fe. El esposo busca rostros iluminados por la reserva de la fidelidad. La vigilancia es el puente entre la espera de la tierra y la gloria del cielo. Que cuando el grito rompa el silencio de nuestra propia medianoche, no tengamos que correr tras una luz que se apaga, sino que podamos levantarnos con la paz de quienes supieron que el secreto de la boda no estaba en la lámpara, sino en la vasija llena de amor. La historia se detiene, pero el llamado a velar resuena con la misma fuerza que hace 2000 años, esperando encontrar en nosotros un aceite que nunca deje de brillar.
La historia de las 10 vírgenes ha dejado de ser un relato en el umbral de una boda antigua para convertirse en el espejo de nuestro propio destino. Hemos caminado por el silencio de la espera, hemos sentido el peso del sueño y hemos escuchado el estruendo de la medianoche. Ahora, con el eco de la puerta cerrada aún vibrando en el espíritu, queda una pregunta que no admite demoras. ¿Cómo está el aceite de tu vasija? No permitas que la belleza de tu lámpara, tus palabras, tus títulos o tu apariencia externa, te engañe. El reino de los cielos no se hereda por presencia, sino por preparación. La tragedia de las insensatas no fue la maldad, sino la ligereza, no fue el sueño, sino el vacío. Hoy, mientras el sol aún brilla y la puerta de la gracia permanece abierta, es el momento de asegurar la provisión que ninguna crisis podrá arrebatarte. Para que esta historia selle un cambio real en tu caminar espiritual, te invito a realizar 3 actos de vigilancia consciente en este momento. Examina el depósito secreto, aparta un momento de silencio absoluto hoy. No busques el aplauso de los hombres ni la luz de la multitud. Entra en tu aposento y cultiva esa relación íntima con el Maestro que nadie más puede ver. Recuerda que el aceite se destila en el secreto, lo que hagas hoy a solas determinará si brillarás cuando llegue la medianoche. Discierne lo urgente de lo eterno, revisa tus prioridades. ¿Estás gastando toda tu energía en mantener la lámpara, lo externo, mientras descuidas la vasija, tu vida espiritual? Decide hoy invertir tiempo en la lectura, la oración y la obediencia, comprando ese aceite que no se vende con dinero, sino con rendición. Comparte la luz de la advertencia, no esperes a que sea medianoche para despertar a otros. Comparte este audiolibro con un amigo o familiar que necesite recordar que el tiempo es un préstamo sagrado. Deja un comentario abajo con la frase, mi lámpara está encendida. Es tu declaración de que has decidido vivir en vigilancia activa, preparado para el encuentro más importante de tu existencia. Si este viaje por el misterio de las 10 vírgenes ha despertado en ti un deseo de profundidad y vigilancia, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas entregas de esta serie de sabiduría eterna. Dale me gusta a este video para que la luz de este mensaje alcance a más almas que aún esperan en la oscuridad de la negligencia. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que el esposo viene, y que su mayor alegría es encontrar a sus amigos con las lámparas rebosantes de amor. Mantente alerta, guarda tu aceite y que tu luz nunca se apague. Nos vemos en el próximo encuentro con la verdad. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.